Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Le damos también la bienvenida a todos los que nos ven por YouTube, por TuYou. Sean también bienvenidos. Les voy a invitar, hermanos, que me acompañen a la carta a los Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 1. Del 1 al 5. El título de esta enseñanza, a manera de pregunta, dice: cuando recibimos el Espíritu, ¿es por nuestras obras o por el oír con fe? Es el título de la enseñanza de hoy. Gracias por ponerse en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu ministración, Señor. Mientras abrimos nuestro corazón, Señor, y te cantamos, Padre Celestial, recibimos, Señor, tu unción fresca, Padre Celestial, en la cual, Señor, por medio de tu palabra cantada, Señor, nos hablas, Padre Celestial, y nos dejas saber que aunque estamos en el camino, todavía nos falta mucho por caminar. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que esto no es una carrera de 100 metros, carrera corta, sino que esto es un maratón, Padre Celestial, que comenzamos aquí. Desde el momento en que recibimos por gracia, por medio de la fe, el don en Cristo Jesús. Vida y vida eterna. Permite, Señor, que mientras hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, juicio y de pecado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe verdadera, la cual se encuentra solamente en Cristo Jesús. No por obras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema a manera de pregunta también: ¿cuán muertos en verdad estamos hoy? Hermanos, a menos que estemos dispuestos a vivir vidas juntamente crucificadas con Cristo, entiéndase, negarnos a nosotros cada día. Esto debiera ser nuestro pan diario, hermano, como parte de nuestra oración. Debe ser nuestro pan diario. De no reconocer que nuestro cuerpo y mente están de continuo, oiga bien, de continuo, oponiéndose a la voluntad del Señor, sufriremos las consecuencias. Hermanos, no ignoremos esta batalla entre el nuevo hombre creado en Cristo, por gracia, por medio de la fe, y el viejo hombre, quien todavía está y se opone a la voluntad de Dios, y esto es de todos los días. Hermanos, y esta batalla
esta batalla no la podemos lidiar de manera natural. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios, hermanos, es más que suficiente. La palabra de nuestro Dios. Y si tiene duda, vaya al Génesis, capítulo 1, y vea cómo fue creado lo que hoy vemos, por su palabra. Dice, hace 2 semanas vimos el ejemplo de Pedro en Gálatas 2, 11 al 16, bajo el tema el peligro de la hipocresía, en donde Pablo amonesta cara a cara a Pedro, porque Pedro se estaba desviando de la verdad, la cual solo se encuentra en Cristo. El peligro de esto, hermanos, es que comenzamos a desviar, no solamente nosotros, sino también desviamos a otros. Esto le sucedió al apóstol, oiga bien, Pedro, quien caminó con el Señor Jesús. Caminó con el Señor Jesús. Así que, ¿cuánto más nosotros debemos realmente tener esta conciencia de que la batalla es real, que nuestro yo se quiere imponer? Y 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, vele, guárdese, cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros, cuanto más deberíamos ser sobrios. Esta palabra sobrios es dominio propio. 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Y velad, tenemos que velar. Pero esta palabra velad, lo que dice es mantenernos despiertos. En el sentido espiritual. Con la urgencia. Entiéndase, levantarse literalmente del sueño o figurativamente de la oscuridad, inactividad. No despertemos, oiga bien, no velemos al vecino, primeramente, o al hermano, o al esposo o a la esposa, porque somos expertos en eso, en ver las fallas de los demás. Somos expertos. Pero no nos damos cuenta de una viga que tenemos en nuestro propio ojo, la cual necesita una grúa para sacarla. Pero nuestra condición caída nos hace ver a distancia una paja pequeña en el ojo del hermano. Lo cual no debiera ser así, hermano. No debiera ser así. Tenemos que velar, tenemos que despertar primeramente nosotros. Ahora, ¿cómo? Hermanos, siendo intencionales. Así como David, el rey David, que de día y de noche se examinaba a la luz de las Escrituras y su oración era de una total dependencia y confianza en que el Señor es el único que puede escudriñar nuestro corazón, entiéndase, nuestra mente, hasta lo más profundo y mostrarnos nuestros propios errores, incluso los que están ocultos. Y puse aquí ocultos entre comillas, porque vamos a ver que no son tan ocultos para nosotros. Y de las soberbias que están ahí, hermano, están aquí. En el Salmo 19, David nos habla acerca de las obras y la palabra de Dios. Las obras y la palabra de Dios, lo que Dios hace por medio de su palabra a favor nuestro. También puede anotar, por si hay Jeremías 17, 9 y 10, que nos habla que el corazón es perverso, es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, el Dios vivo. Dice Salmos 19, verso 12. Hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Entiéndase, pecar o estar perdido. ¿Quién en su juicio natural? Nadie, hermano.
Dice, líbrame, líbrame, dice David, líbrame. Entiéndase, ser limpio o hacer limpio. El único que limpia el corazón de un hombre se llama Cristo Jesús. No una práctica de una religiosidad, es Cristo Jesús y su evangelio. Dice, líbrame, hazme limpio de los que me son ocultos. Pero ocultos, cuando busqué, oiga bien, ocultos, dice esconder, cubrir, encubrir, guardar, ocultar, oculto. Y en muchas ocasiones, hermanos, somos nosotros que pretendemos y nos engañamos a nosotros mismos cuando vamos en oración y no nos presentamos tal y como somos ante Dios. Porque, hermano, Él lo sabe. No sé si se acuerda de Ananías, cuando el Señor le dijo que fuera y orara por Pablo. Y Ananías le dijo, Señor, ¿tú no sabes de ese hombre? No, yo no sé. Y así somos nosotros. Da risa, pero es que así somos nosotros, hermanos. Cuando pretendemos pararnos o ir a orar y no presentar tal y como somos, tal y como somos. Dice el verso 13, preserva. Entiéndase, restringir, detener, estorbar. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué son las soberbias? Las soberbias es una persona arrogante, hermanos, y aún en Cristo, cuando persistimos ya con un pleno entendimiento y conocimiento de la Escritura, pretendemos persistir en nuestro pecado, persistir en una conducta que no agrada a Dios. Eso es soberbia. Eso es soberbia, hermanos. Y tenemos que cuidarnos de este mal proceder. Entiéndase que habla, esta soberbia es una persona arrogante que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. Y me llama la atención porque el rey David no tenía una iglesia como tenemos nosotros, pero tenía una relación con Dios. No era perfecto, pero iba madurando en su caminar con Dios. Dice, que no se enseñoreen mis errores ni mis soberbias. Esta palabra enseñorear lo que habla es gobernar y controlar. Que no me gobiernen, que no me controlen. Por favor, Señor, sé propicio a mí. No solamente, Señor, muestra nuestras malas conductas, sino que nos ayuda en el proceso. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y postrarnos ante la presencia de Dios tal y como somos. Y clamar a Él, hermanos, clamar a Él. Y Él responderá. Porque eso es lo que busca. Esa es su voluntad para nosotros. Nuestra santificación. Dice que no se enseñoreen de mí. Entonces, solo entonces, oiga bien, dice en el mismo verso 13, seré íntegro. Entiéndase, completo, acabado. Completo y acabado. Cuando reconocemos nuestro mal proceder. Y dice, y estaré limpio. Y esta palabra limpio lo que significa es, oiga bien, estar desnudo. Estar desnudo. Y es algo que a veces no nos gusta. Nuestra naturaleza no quiere desnudarse ante Dios. Dice, de gran rebelión, verso 13, continúa diciendo, entiéndase, defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebelarse, rebeldía, rebelión, traición, de gran rebelión. Verso 14, Salmo 19, sean gratos, entiéndase,
un deleite, especialmente al mostrarse. Al mostrarse. Sean gratos, entiéndase, ser aceptable, acepto, agradable, benevolente, contentamiento, favor, gozo, gracia, querer. Los dichos de mi boca, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque estamos desnudos. Cuando reconocemos que estamos desnudos ante Dios, no hay nada que esconder. Y sigue diciendo, roca mía y redentor mío. Hermanos, las inquietudes de David reflejan la actitud de todo discípulo que va madurando y que por la gracia de Dios puede hacer frente a sus pecados, oiga, y no los niega, Sabemos muchas veces, y hemos utilizado el Salmo 51, pero ese Salmo 51 vino como consecuencia de él pretender callarse algo malo que hizo, como si Dios no lo fuera a saber, y envió a su hombre. A Natán lo envió y lo confrontó. No vamos a engañar a Dios, hermanos. Puede engañarme a mí, Pastor Joel. Somos hombres. Siempre y cuando el Señor lo permita, porque Él revela. Su Espíritu Santo es uno. Pero a Dios no lo podemos engañar. La única manera, hermanos, de estar muertos a la ley es permanecer crucificados con Cristo. Oiga, que ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nosotros, sino que sea más y más la vida de Cristo en nosotros. Estamos hablando de una respuesta que debemos dar a diario. ¿Cómo? De dependencia y confianza total. Esto habla de madurez. Que debemos llevar, que debe llevarnos, a meditar su palabra. Y a orar ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Por lo que ya escuchamos. Por los errores, por los pecados que pretendemos esconder y por las soberbias. Por dejar de seguir haciendo lo que ya sabemos. Sabemos. Pero como dijo nuestra pastora Jenny, nuestro Dios es sabio y Él conoce los tiempos. Pero hermano, no abuse de la gracia. No abusemos de la gracia del Señor, porque ya sabemos. Pero claro, el saber, oiga bien, el saber no quiere decir que vamos a entender y vamos a empezar a practicar lo que la palabra de Dios dice. Por eso es necesario que sea su palabra y su espíritu, porque cuando Él convence, hermano, cuando Él nos convence, hay una convicción en nosotros que no hace falta ya. Ya entendí, Señor. Tanto, pero lo entendí. Como David, lo entendí. Me costó, pero lo entendí. Pero tenemos que insistir. Que nuestra oración sea así como la de David. Ayúdame a entender mis propios errores, mis pecados, que todavía estoy ahí y no los quiero soltar. Especialmente los que yo oculto. Oiga bien, los que ocultamos. Esto es todos nosotros, hermanos. Todos. Y líbrame de las soberbias, el insistir en estas prácticas. Descansemos en el poder de nuestro Redentor por medio de aquel que tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo para redimirnos para Dios. Y no nos apoyamos en las obras de la ley. Lo que vivimos, hermanos, en este cuerpo, desde el momento de que Cristo vino a nuestra vida, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, los que creemos. Gálatas 2:20. Lucas 9:23, cito de nuevo el mismo pasaje que utilizó el pastor, que dice nuestro Señor, y decía a todos, si alguno quiere, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí es donde muchas personas hacen, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y me llama la atención porque el pasaje que le sigue en Marcos
En Marcos 8:35 sigue diciendo el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por causa de Él y del Evangelio. Hermanos, a menos que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, o sea, morir, estar muertos y a perder. ¿Qué vamos a perder? ¿Qué podemos perder? ¿Qué podemos perder? Lo que antes era nuestra ganancia, según este mundo, como resultado de vidas rendidas al pecado que se traducían, oiga bien, la mía se traducía así: confusión, dolor, enojo, maledicencia, ira constante, vacío, remordimiento, insatisfacción, las cuales, esa ganancia, antes de Cristo, que pensábamos que era ganancia, esa vida que vivíamos, las cuales ahora entendemos por la fe que eran nuestra mayor vergüenza. A menos que nuestras vidas voluntariamente estén sujetas, estén juntamente crucificadas con Cristo y a su Evangelio, como resultado, oiga bien, esto no es obras que nacen de nosotros, sino como resultado de su gran amor por nosotros. Por nosotros. Si no estamos juntamente crucificados con Cristo en nuestro diario vivir, oiga bien, no podremos vivir ni en la fe, ni en obediencia a la fe, ni para la gloria de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debemos morir a nosotros cada día por causa de Él y de su Evangelio, hermanos. Porque si todavía quisiéramos salvar nuestra carne con sus metas, pasiones, y aún nuestra voluntad es quien dicta cómo, cuándo y dónde debemos servir a Dios, o si todavía pensamos que podemos obtener el favor o la salvación de parte de Dios por cumplir normas religiosas, hermanos, en tal caso, usted o yo nos encontramos bien vivos, queriendo o pretendiendo salvar. Pero ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos perdiendo. Queriendo salvar con nuestras fuerzas, a nuestra manera, perdemos. No ganamos. Por medio de obras a través de nuestro yo. Perdemos. Y por tanto no estaremos dispuestos a perder. Es un poquito confuso ahí. Dice, y por tanto no estaremos dispuestos a perder. Pero ¿sabes qué? Cuando es por causa de Cristo y su Evangelio, Él nos salva. Es la salvación. Él nos salva. Dice, nuestras vidas por causa de Cristo y del Evangelio son salvas por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. Mas ya no vivo yo, ya no podemos vivir nosotros, sino es Cristo vive en nosotros. Como resultado de que algunos vivían y hoy algunos todavía viven para sí mismos después de su conversión y no para Cristo, Pablo nos amonesta hoy. Así como lo hizo con los Gálatas. La palabra de Dios nos amonesta hoy a nosotros. No crea que las cartas de Pablo era para decirle, tu mejor vida es ahora, todos tus sueños se van a cumplir, tú no eres tan malo. No, hermanos. Cada una de las cartas de Pablo era para traer instrucción, corrección, amonestar, exhortar, porque nuestra carne siempre va a ser tentada a hacer lo que no agrada a Dios. Por eso no se sienta mal, hermano, cuando dice, ay, pero ¿cuándo van a cambiar el tema en esta congregación? Porque es que el Señor está más interesado en nuestra santificación que en tu felicidad. Porque a lo mejor lo que tú piensas o yo pienso que es mi felicidad. ¿Cuántas cosas al hombre le parecen? Pero su fin es fin de muerte. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos,
Pablo no solo se refiere aquí a la falta de inteligencia, gracias Señor, gracias, de parte de los Gálatas o de nosotros, no. Al llamarlos insensatos, sino también a la falta de obediencia a la fe. Es aquí donde muchos cristianos, oiga bien, cristianos, en sus primeros días en el Evangelio, un niño espiritual, ¿se entiende? Un niño espiritual. O cristianos con poco entendimiento en las Escrituras, aunque con varios años ya en el Evangelio. Y Pablo claramente dice que este tipo de cristianos debiendo de ser ya maestros. Cuando dice maestros no es para enseñar a todos, es para yo estoy haciendo un buen uso de lo que he aprendido. Hay una madurez, no perfección, madurez en Cristo. ¿Ok? Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche. Se entiende un nuevo convertido. Aunque la palabra actúa sólido y leche, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí, en la lechita. Tenemos que ir adelantando. ¿Ok? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. En ambos casos desconocen que la corrección aquí expresada viene como resultado de no creer en el Evangelio. De no creer en el Evangelio. Aunque pueda parecer dura la amonestación, esta forma parte del gran amor de Dios por nosotros. La voluntad de Dios para nosotros, los que estamos en Cristo es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Entiéndase que vivamos por Él, de Él y para Él. Veamos un ejemplo de esto en Lucas 24, del 25 al 27, en donde es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 25 al 27, dice la palabra del Señor. Entonces Él le dijo, esto es camino a Emaús, camino a Emaús. Iban estos dos cristianos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón, tardos de corazón. 26, no era necesario, oiga, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pregunta. El 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí vemos que la amonestación era y es necesaria para redirigir a los hermanos en la fe, a la fe verdadera, la que salva, que solo se encuentra en Cristo. Al permanecer creyendo a la verdad establecida en las Escrituras, nos da, oiga bien, como resultado vidas apartadas de lo inmundo. Esto significa alejarnos cada día, entiéndase, progresivo. Así que no se sienta mal, pero tampoco deje de hacer. Oiga bien, no se sienta mal, pero tampoco no deje de hacer lo que sabe que debe de hacer en su relación con el Señor, lo que el Señor le está mostrando a cada uno, porque Él nos muestra y nos habla a cada uno de nosotros, en qué área tenemos que hacer ajustes, grandes o pequeños. Dice, esto significa alejarnos cada día progresivo más y más del pecado, oiga, que nos asedia, que nos asedia. El mismo Pablo dijo a la carta de los Corintios, dijo que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Él no va a buscar a los que ya le pertenecen, si son de él. Él va a buscar a los que hemos sido libertados por medio de la fe en Cristo Jesús. A eso es lo que Él busca.
Esos son los que él anhela. Y oiga bien, si no ha estudiado el libro de Job, es interesante porque Job en ningún momento le acredita a Satanás todo lo que él padeció. Incluso su esposa, y no tengo nada contra las esposas, yo tengo la mía y la amo mucho. Su esposa le dijo, todavía, tú adoras a tu Dios, maldícelo y muérete. Y él la amonestó. O sea, su dependencia era de Dios. Él sabía que Dios estaba en control, aunque no la estaba pasando bien. Aunque no la pasó bien. Hermanos, es por medio de Cristo y todo lo relacionado con nuestro Señor y a su ministerio, entiéndase su nacimiento virginal por Hijo de Dios, claro está. Vida sin pecado, condenado a muerte sin cometer delito alguno, por tanto fue muerto, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, pero él murió y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Luego estuvo 40 días con sus discípulos luego de resucitar, 40 días. Y su ascensión a los cielos pública, porque todo su ministerio fue público, a diferencia de los otros, ¿no? En el verso 27, claramente, dice de Lucas 27, dice claramente que toda la Escritura habla acerca de él. Si no queremos ser hallados insensatos y como consecuencia tardos, o sea, perezosos, y no es mi apellido, perezosos, dice, para creer delante del Señor, oiga, no por falta de intelecto, no hace falta mucha inteligencia, lo que hace falta es creerle a Dios, que Él es fiel y lo que dice, lo cumple, lo cumplió y lo cumplirá. Es por fe, es porque Dios lo dice y yo lo creo. Nada más. Él lo dice y yo lo creo. Por tanto, yo lo creo, actúo en consecuencia de eso. Dice, como dije, no por falta de intelecto o inteligencia humana, sino más bien, oiga, por nuestra falta de fe. Confianza plena en Dios. Por tanto, hermanos, no podremos obedecer a sus mandamientos. No vamos a poder. Hermanos, el mundo, oiga bien, no ha cambiado sus valores, entiéndase sus dioses, no los ha cambiado. Jeremías 2:11 lo dice claramente. ¿Ha cambiado? ¿Los impíos han cambiado sus dioses? No, y no los han cambiado todavía. Pero dos cosas ha hecho mi pueblo, dos cosas. Dos grandes males ha hecho mi pueblo. Que no seamos hallados nosotros, Señor, actuando de la misma manera. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué entonces nosotros debemos cambiar la verdad de las Escrituras? ¿Por qué? El concepto, oiga bien, de un siervo sufriente es tan impopular hoy como lo fue hace 2000 años. A la carne no le agrada el ministerio de Cristo. Lo que representa la cruz de Cristo no agrada a los hombres naturales. Pero esa es la obra de Dios. La iglesia de Cristo debe estar apercibida acerca de los valores opuestos del reino de Dios, donde el último será primero y donde la vida emana de la muerte, hablando del Cordero de Dios. Seguimos en Gálatas 3:1 y dice, pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entiéndase, ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Para no obedecer. Los judaizantes, aquellos maestros falsos que los fascinó. Entiéndase, calumniar, difamar, fascinar. Fascinar lo que quiere decir es mediante falsas representaciones. Falsas representaciones.
Y en cuanto a esto, hay dos ejemplos, y si se acuerdan, de brujos aparentando ser siervos de Dios en el libro de los Hechos. Uno es Hechos 13, 6 al 7, el otro es Hechos 8 al 9, y ese quiero compartir con ustedes, de este supuesto siervo de Dios. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A este oían atentamente todos, así como ahora, todos están así. No, ni se dormían. Óyeme, ni se dormían. Ni se dormían. Así como aquí no se duermen, están ahí, Señor. Ahí. ¿Ok? Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, este Simón decía, este es el gran poder de Dios. Verso 11, y le estaban atentos, ¿ven? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Señor, hermanos, el Señor no vino a engañarnos. Su evangelio es verdadero. Y somos testigos de eso. No podemos negar el poder de Dios cada vez que nos venimos aquí viernes en la oración, que ahora va a ser jueves. Y hemos pedido con fe. Posiblemente no estamos tan rectos, pero venimos y reconocemos nuestro pecado y pedimos con fe. Y hemos visto la mano de Dios. Incluso en personas que no se congregan con nosotros, el Señor ha escuchado nuestra oración y ha obrado. Y ha obrado. Ese es nuestro Dios, que no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Pero tenemos que pedir con fe, tenemos que mantenernos en la fe, hermanos, creyendo. En pocas palabras, oiga, a estos Gálatas los tenían encantados, embrujados, por medio de la manipulación de las emociones, con halagos y promesas falsas. Oiga, esto continúa sucediendo hoy dentro de la iglesia del Señor. Estos judaizantes que aún hoy día, 2000 años más tarde, los cuales para ellos el Pentateuco, entiéndase la Torá, son las únicas escrituras válidas que ellos reconocen. Todo es porque el Nuevo Testamento está escrito en griego en su mayoría. Y ellos por su nacionalismo, ¿entienden? No, esta es la palabra de Dios, es en el hebreo. Pero a Dios le plació que fuera en griego, porque el griego tiene ciertas partes que puede expresar, Dios pudo expresarse mejor lo que quería decir. Y porque Dios le plació y lo quiso así, así fue. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Pero mira qué interesante. Dice, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? No lo busquen. ¿Qué dice? ¿Perdón? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Toda. Se lo está diciendo Pablo, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Se lo está escribiendo a este joven griego, de padre griego. Toda. Y lo acabamos de ver. Lucas 24:27, el mismo Señor dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido establecido, pero en toda la escritura, lo que de él decían y dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Cristo, su obra, como estaba compartiendo nuestra pastora. Primera de Corintios 10, cuando Pablo habla y dice acerca del pueblo, cómo el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa, ¿ok? Y lo hizo pasar por entre el mar con pies secos, ¿ok? Y le dio agua, y le dio columna de nube, columna de fuego, y era Cristo, era Cristo con ellos. Pero muchos de ellos no quisieron creer. ¿Y quedaron cómo?
tendidos en el desierto, tendidos en el desierto. Y dice más, dice, estas cosas se escribieron para nosotros, para que tengamos ejemplo, veamos ejemplo, como vimos pues a David, ¿no? En medio de este salmo, que podemos tomarlo como ejemplo en nuestra relación con Dios. Hermanos, a veces tenemos que reconocer, no sabemos qué orar, pero sabes que el Espíritu Santo que está en ti, está en mí, por medio de Cristo Jesús, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Él nos enseña, pero tenemos que desnudarnos y dejar de aparentar que sabemos. Porque si no es el Señor el que nos enseña, no sabemos nada, hermano. No sabemos nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Es el Señor el que nos enseña. Nosotros hacemos nuestra parte aquí. Claro que sí, pero está en cada uno de nosotros, en nuestra relación personal con el Señor. Estos, hablando de los judaizantes de hoy, continúan celebrando los ritos y las fiestas de la ley. Oiga bien, las cuales no tienen ningún poder sobre el pecado. Ninguno. Solo Cristo. ¿Y qué decimos del pseudo evangelio llamado de la prosperidad? ¿Qué decimos de eso? Oiga, y tristemente salió de esta gran nación. Salió de aquí. Salió de Estados Unidos para el mundo. Digo, para partes del mundo. Porque donde la economía no fluye, no van ahí. Es donde la economía fluye. ¿Ok? Dice, del cual muchos de los que estamos aquí hoy salimos por la gracia de Dios. Quien nos abrió los ojos de nuestro entendimiento para poder ver nuestra condición espiritual, en la cual aparentábamos estar bien nutridos y alimentados con la palabra. Puse entre comillas, palabra, entre comillas, porque en muchas ocasiones estaba fuera de contexto. O eran pensamientos e ideas o el sueño o los sueños de hombres, a los cuales, hermanos, me confieso que yo era uno de los que decía, amén. Bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. Gracias, Señor. Claro, todo está en este pseudo evangelio de la prosperidad, todo está relacionado con dinero y lo disfrazan como un acto de fe, como un acto de fe. Así como dice en Apocalipsis 3:17, yo le voy a leer, no lo busque, sé que muchos lo sabemos. Mire lo que dicen los de el evangelio de la prosperidad. Dicen, porque tú dices, este es el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, de ninguna. Y según ellos, nuestra mejor vida, basado en su evangelio, falso evangelio, falso mensaje, porque eso no es evangelio, es un solo evangelio. Y es el de Cristo Jesús, la obra perfecta de Cristo Jesús. Dice, y según ellos nuestra mejor vida es ahora, y que toda bendición es material. La respuesta de Cristo a los que enseñan Cristo más obras, tu diezmo, tu ofrenda, la ofrenda especial, la ofrenda por el abuelo, por el tío, la ofrenda del pastor cuando cumple años y por ahí. Todo es dinero. Yo salí de ahí, hermano. Dice, la respuesta de Cristo a los que enseñan Cristo más obras, entiéndase, hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, en estas congregaciones, que están representadas en la carta a la iglesia de la Odisea, que es Apocalipsis 3. Verso 14, dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y mire cómo él
se presenta. He aquí el amén. Así será. El amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Oiga, Él conoce nuestras obras. Él las conoce. Que espero que no estemos ahí, pero no está de más analizarnos. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio, porque pensamos, yo voy a la iglesia, yo soy miembro activo de la iglesia. Pero acordémonos, Señor, que no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios para los hombres es que crean en su Hijo. Crean en la obra perfecta de Cristo. Dice, porque tú dices, repito el mismo verso 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Responde el Señor, ahí está la respuesta. Y no sabes que tú eres un desventurado. Y la traducción es intentar soportar la prueba con mis fuerzas. Dice, miserable, entiéndase tristeza o dolor por el pecado. Pobre, y no tiene nada que ver con dinero, hermano. Pobre, entiéndase afligido, profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Ciego, entiéndase envanecerse, falta de entendimiento, pensamientos opacos como si estar viendo nublado, no ver claramente. Desnudo, pero este desnudo habla de despojado, estás en quiebra. Ante Dios estás en quiebra. Estás en quiebra. Pero decimos, o dicen ellos, yo soy rico. De ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna. Este es Cristo, hermanos, hablando. Dice versos 18. Por tanto, yo te aconsejo, nos aconseja el Señor en esta tarde, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo vamos a comprarle, Señor? Con fuego. El fuego de la prueba, el fuego que consume, el fuego que limpia. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a comprar? ¿Cómo? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, ese verso 18 nos está hablando de la fe. Nada más. Porque nada de ahí se puede conseguir de este mundo. Nada. Ni vestiduras blancas, ni oro refinado. Es Cristo. En Cristo está. Él es el que nos viste de vestiduras blancas, por su obra, no por la nuestra, por Él. Por tanto, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ve? Que la exhortación, amonestación es necesaria, aunque no nos guste. Sé pues celoso, ¿de qué? De la verdad. Sé celoso de la verdad. Y arrepiéntete. Un cambio de 180, no de 360, porque si da 360 vuelve al mismo lugar. 180 grados
dirección opuesta. Pero eso se logra, hermanos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí podemos ver el resultado de este tipo de enseñanza fuera del sustento de las Escrituras. Este tipo de enseñanza fuera del sustento de las Escrituras no salva. Te podrá dar carros, casa y todo lo que tú quieras. Pero ya vimos claramente, el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Y con qué? Después que la pierdas, ¿con qué puedes comprarla? El mismo Señor en el próximo verso dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? ¿La podrá rescatar? No salva porque no conduce a las personas a Cristo. Sigo Gálatas 3:1, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, entre vosotros como crucificado. La predicación de Pablo había hecho una exposición pública del evangelio verdadero de Jesucristo ante los Gálatas. La crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que ocurrió una sola vez y que tiene resultados continuos por toda la eternidad. Aún los hijos, nietos que no hemos visto, aún para ellos va a estar disponible. Gloria a Dios por eso. El sacrificio y la muerte de Cristo suministran el pago eterno por los pecados de todos los creyentes y no necesita ser completado por obras humanas. Su resurrección, hermanos, es nuestra justificación. Es por medio de la predicación del Evangelio, el mensaje acerca de Cristo, en donde comienza, se desarrolla y actúa la fe. ¿Ok? Es solamente por medio de la predicación del Evangelio. Entiéndase, confianza en Cristo. Dice, así que la fe es. Muchos citan que la fe viene. No, la fe está ahí. Está ahí en cada uno de nosotros. ¿Okay? Una medida de fe fue dada a nosotros. Pero ¿qué pasa? Se activa, porque la fe, hermanos, es para salvación. Mucha gente dice, yo tengo fe en el que me está ayudando a arreglar el carro. Pero la fe aquí no solamente se limita a creer, se limita a creer y obedecer. Creer para obedecer. ¿Ok? Entonces, no puedes decir yo tengo fe en el mecánico porque tú no vas a obedecer al mecánico. La fe es para salvación, porque creemos para obedecer. Porque si no, busque Santiago, claramente dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, ¿verdad que sí? Los demonios creen y tiemblan, mas no se arrepienten, porque no lo pueden hacer, pero creen. O sea, no nos podemos quedar en, yo creo y no hago nada, no. Viene el resultado de la fe verdadera, accionar. Dice, porque la palabra de Dios fortalecerá nuestra fe, Romanos 10:17, como ya dijimos, así que la fe es por el oír y el oír, pero solo el oír el Evangelio. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. El Evangelio es dado no solo para ser conocido y creído, sino para ser obedecido. Gloria a Dios por eso. Cada vez que predicamos el Evangelio, anunciamos la muerte sustitutiva de Cristo, Isaías 53. Y debe ser parte fundamental, oiga bien, debe ser parte fundamental de cada sermón, estudio o reunión de creyentes o discípulos de Él. Nada puede sustituir el Evangelio, presentar a Cristo y su obra. Cualquier otro Evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren voluntariamente, en muchos casos, ya ellos saben, pero quieren, están cegados en sus soberbias, están cegados, ya sea por ganancia deshonesta o beneficio propio, pervertir el Evangelio de Cristo. Eso lo encuentran en Gálatas 1, de 6 al 9. Entonces pretenden presentarlo como Evangelio. El mensajero, oiga bien, de este otro evangelio, va a sonar un poco contradictorio, pero nos llama el Señor a esto.
El mensajero de este otro evangelio debe ser exhortado o amonestado por amor a la verdad, con espíritu de mansedumbre, con el fin de que se arrepienta. El mensajero. Pero su mensaje, ese otro evangelio, porque no lo hay, entre comillas, tiene que ser rechazado con firmeza. No. ¿Ok? Porque no es el mensaje de Dios conforme a las Escrituras. Las Escrituras son palabras de vida eterna, hermano. Esta es la razón por la que absolutamente es necesario predicar el evangelio. Es gracias al mensaje de Cristo y a este crucificado que por medio de la fe se nos revela la justicia de Dios, la justicia de parte de Dios. Romanos 1:17. Ahora, ¿qué es la fe? De la palabra griega pistis, es específicamente confianza en Dios por medio de Cristo para salvación. Entiéndase, fe, fidelidad, fiel, gracia. Esto significa, hermanos, que podemos confiar en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la obra de Cristo. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo se propone a demostrar que la manera de Dios siempre ha consistido en justificar. Entiéndase, a hallar inocentes a los pecadores por la gracia y con base en nada más que la fe. La respuesta a la pregunta retórica de Pablo es obvia. Tanto los Gálatas como ahora nosotros hemos recibido al Espíritu Santo al ser salvos por gracia por medio de la fe. Y no como un resultado de guardar la ley o yo añadir mis obras o lo bueno que aparentamos ser. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día en el que Cristo regrese por su iglesia. Él la va a completar. Lucas 18 dice, lo cito, Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará a su pueblo creyendo en Él, obedeciéndole a Él, confiando en Él? Nada más. Desde ese preciso momento que creímos fe en la justicia de Dios por medio de Cristo conforme a las Escrituras, oiga, fue derramado en nuestros corazones el Espíritu de verdad. La tercera persona de la Trinidad, quien nos selló para el día de la redención. Dios hizo de nosotros, oiga bien, su morada. Su morada. Esto se refiere a que gracias a Dios, por la fe en Cristo, que sacaron al engañador a patadas. El que nos tenía el entendimiento oscurecido y ahora somos templos vivos del único Dios vivo. Por tanto, el Espíritu Santo está en nosotros como su casa propia y no como un huésped. Él vino a ser morada, sino más bien es nuestro nuevo dueño. Es nuestro nuevo dueño. Y como resultado ya no podemos vivir según la carne antes de Cristo. Y de manera progresiva, el fruto de que Él está en nosotros se hará evidente. Gálatas 5:22. Pero Romanos 8:9 nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Gálatas 3:3. Por eso ahora pueden entender un poco por qué tan dura es esta amonestación de parte del apóstol Pablo a los Gálatas y a nosotros hoy. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿En vano? Si es que realmente fue en vano. Si es que realmente fue en vano. Pablo no podía creer con cuánta facilidad habían sido engañados los Gálatas. No lo podía creer. Así que hizo una segunda pregunta, retórica también, para amonestarlos por su necedad. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
¿Por la carne? Hermanos, ¿con qué facilidad se nos hace desviarnos de la verdad? ¿Con qué facilidad? Es tan fácil, oiga bien, y aquí tenemos personas que trabajan en construcción y me pueden corregir en el asunto. Es tan fácil como tratar de trazar una línea recta entre dos puntos, ¿verdad? Pero sin una regla o sin un nivel. Recta. Los que saben de construcción, si tú eres nuevo en la construcción, te van a jalar por las orejas, porque ellos necesitan hecho correctamente. Y esa es la forma de marcar o trazar, ¿no? ¿Cuán recta piensa usted que le quedaría sin el uso de una regla o un nivel? Trazar una línea. ¿Cuán recta? ¿Cuán recta nos quedaría? El que diga que le queda recta se engaña a sí mismo. Porque al comprobar la línea trazada con la regla o con un nivel, mi esposa pone muchos cuadros en la casa. Pero cuando ponemos el nivel, él es el que dice, un poquito izquierda, un poquito derecha. Pero nuestros ojos nos engañan, nuestra vista. Pero al Espíritu de Dios no lo engaña nadie. Porque al comprobar, como dije, la línea trazada con la regla, veremos nuestras desviaciones, unos más y otros menos. Pero ¿sabe qué? Todos fallaremos con el fin de hacerla recta en nuestras propias fuerzas. Vamos a fallar. Y aún hasta midiendo. Los que trabajan en construcción aquí pueden decir, Tacho, no sé qué pasó, tomé mal, un octavo, una décima, algo. Ahora, ¿cuán recta y justa pensamos que está nuestra vida hoy? Según nosotros, la nuestra, no mira a la derecha, a la izquierda, no piense ahora en el esposo, la esposa, el hijo, mamá, papá, no, cada uno de nosotros. ¿Cuán recta y justa pensamos que está nuestra vida hoy? Si echamos a un lado, oiga bien, la regla de fe y conducta de Dios, la cual es Cristo, por quien tenemos su Espíritu, al momento de creer la Escritura, nos sucederá igualito. Nos sucederá igualito. Vamos a comenzar a desviarnos. A desviarnos. Poquito, pero a desviarnos. Poquito, pero a desviarnos. Nos sucederá igual. Esto hace el pecado en nosotros. Hermanos, erraremos al tratar por nuestras fuerzas de dar en el blanco. De dar en el blanco. Vamos a fallar. Y errar el blanco es lo que significa el pecado. Es errar el blanco. Escuche, si tan solo le damos un poquito de rienda a nuestra carne, oiga, un poquitito, una cosita de nada, la cual es pecaminosa en extremo y débil ante el pecado, esto nos puede acontecer, el desviarnos. Por tanto, en ningún sentido, oiga, en ninguna forma, de ninguna manera, lleguemos a pensar que pudiéramos mejorar la obra salvadora del Espíritu en nosotros o incluso en alguien más. Él no necesita de nuestra ayuda, Él necesita de nuestra obediencia. De nuestra obediencia. De nuestra obediencia. Ok. Cuando reconozcamos esta actitud en nosotros, de obrar en nuestras propias fuerzas, lo que solo le compete al Espíritu de Dios, la palabra de Dios, Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y dice en Mateo 26:41, el Señor, estando en la condición de hombre, conoció de cerca, hermanos, nuestra debilidad humana. Él la conoció, pero oiga, sin pecado.
Él nos aconseja qué hacer en tales situaciones. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Despiértate. Ese velad es despiértate. Velad y orad. Y todos creo que sabemos aquí lo que es orad, ¿no? Orad. O hay que buscar el griego y el hebreo. Orad. 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 Dice. Perdí aquí, espérate. Sí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu. Y aquí está hablando de nuestro hombre interior. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne, nuestro viejo hombre, es débil y no quiere. Es débil y no quiere. Y en cuanto a la oración, hermanos, a veces hemos llegado a pensar que es como un checkmark, más un to-do list en nuestro diario. Un to-do list. Déjame orar un momentito. Nuestra oración puede ser, hay personas que pueden estar horas orando, tienen el tiempo perfecto, pueden tener 5 minutos, pueden tener 10 minutos en la mañana. Hermano, la oración es una de las disciplinas del Evangelio. Es hablar con Dios, con nuestro Padre, como ya vimos, como David. Es presentarnos, no a pedir por cosas que tienen solución, pedir por las cosas que nosotros no podemos solucionar. Mi mal genio. Estar mirando mujeres ajenas, maltratar a mis hijos, no someterme a la autoridad. He tratado muchas veces por mi fuerza, pero fallo. Entonces, si podemos ver la oración como ese momento de desnudarnos, mira, hermano, el lugar, si puede hacerlo en un lugar cerrada la puerta y hacerlo en privado, gloria a Dios por eso. Pero si no, el Señor conoce el corazón y Él sabe con qué intenciones estamos presentándonos delante de Él. Entonces, si reconocemos que necesitamos desnudarnos delante del Señor, Él va a obrar en nosotros, porque eso a Él le agrada. Dice que la comunión íntima del Señor es ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? ¿Con los que le buscan o con los que no le buscan? Entonces, debiéramos cambiar la perspectiva de lo que es la oración. La oración es necesaria para mí, porque hay cosas que yo no puedo, como estábamos hablando del ayuno. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, no. Es para yo reconocer mi debilidad y dejar que su fuerza, su poder se perfeccione en nosotros. Y podamos entender realmente a cabalidad los pecados ocultos, que ya sabemos que muchos de ellos no son tan ocultos, pero no los queremos soltar. Entonces, nos es puesta, hermano, necesidad. El cristiano, cuando el Señor habló de orar, dijo cuando oren, no dijo si oran, no dijo cuando oren. O sea, debemos orar, pero no es una imposición. No es una imposición. Es más una necesidad. Es más una necesidad. Es más una necesidad. Dice Gálatas 3:5, ya estamos acabando. Dice, aquel pues, ¿quién es aquel? Dios. Amén. Por medio de Cristo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya hablamos los viernes aquí, venimos a orar, cansados, durmiéndonos, pero venimos con una convicción
de que vamos a hablar con el Señor como cuerpo. Pero también necesitamos esa misma convicción en nuestra individualidad, en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve. Necesitamos eso, para que el Señor nos muestre cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que no conocemos. Y quiero citarle una historia de un caballero. Era noviembre 17 del año 1877, hace 15 días atrás, en Cambridge, Inglaterra, cuando un joven de 16 años, jóvenes de 16 años, conocido como Rodney el Gitano Smith, pasó al frente de la capilla para recibir a Cristo. Es solo un muchacho gitano, susurró alguien con desprecio. Nadie tenía una buena opinión de este adolescente, hijo de gitanos incultos, que ya de por sí ser gitano pues tiene un estigma, ¿no? Siendo un niño falleció su madre de la viruela. Durante el velatorio se incendió la carpa donde vivían y con ella sus pocas pertenencias. Este jovencito, Smith, no pudo ir a la escuela, por lo cual no sabía leer ni escribir. Pero ¿sabes qué? No hace falta ni leer ni escribir para que el Señor nos encuentre. Hace falta escuchar con fe para obedecer. Seguimos leyendo. Poco después de su conversión, consiguió una Biblia, un diccionario bíblico y un diccionario de inglés. La llevó a todas partes haciendo reír a la gente. La gente le decía, nunca podrás aprender. Nunca. ¿No sabes dónde tú vienes? Reconócete. ¿Quién es tu papá? ¿Quién fue tu mamá? No tienes choice, no hay esperanza para ti. ¿Según quién? Él le respondía, 16 años, él le respondía, un día podré leerlos. Un día. Esto fue después de su conversión. ¿Quién usted piensa que puso en el corazón de este joven? Porque estuvo hasta los 16 años sin ocuparse de leer, de aprender a leer o escribir. ¿Quién usted cree que le puso a él ese querer como el hacer? Y buscó una Biblia. Y buscó un diccionario bíblico. Un día podré leerlos. Y no se quedó ahí. Añadió, y voy a predicar también. Aquel, hablando del verso 5, aquel que nos suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Este jovencito, que no sabía leer ni escribir, sirvió a su Señor por más de 70 años, en los cuales predicó alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y no solamente predicaba, cantaba himnos, exaltando la gloria de su Señor y Salvador. No solo se quedó ahí, escribió varias citas y ahí voy a citarle. Dice, según él, ¿verdad? Dice, hay 5 evangelios, hay 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el cristiano. La mayoría de la gente nunca leerá los primeros 4. Dice otra cita, soy el mensajero de Dios
el de la tienda gitana. Nada de especial. Pecador salvo por gracia. Y dice, y el mensaje es lo importante, no el mensajero. Hermanos, es Dios, es Cristo, es su palabra, es su espíritu, es Él, no nosotros, hermanos. Saquemos de la salgámonos de la ecuación nosotros y reconozcamos que ya no podemos vivir para nosotros. Claro, esto es progresivo, va en aumento, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que depender, aprender, hermano, esto se aprende, a confiar, a depender de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Sé propicio a nosotros, Señor. No tenemos ni queremos a nadie más. Te necesitamos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque tu palabra, la cual es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y penetra en nosotros y revela las intenciones, los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a creer, mantenernos creyendo en ti. No tanto hacer, sino aprender a ser. Ser un discípulo, el cual reconoce su limitada capacidad, su debilidad, pero sabe que tiene un Dios el cual habita en el cielo, pero también habita dentro de mí, y que no nos dejará, igual como nos encontró. Su obra perfecta Él la ha de completar. Solo ayúdanos, Señor, a creer, a poder estar firmes, Señor, y a poder cada vez más reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que continúes la obra en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra, el loor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Y la iglesia dice... Amén. Gloria a Dios.